Hoy nos toca la clase número 7. Gánate. Digo, perdón, que yo 7, porque yo dije 7. La 9. Es la 9, no es la 7. Déjame ver si por aquí yo puedo poner. Son 12 clases, sí, son 12 clases. Pero. Ok, vamos a salir. Aquí es que estoy grabando desde acá. Permítame un momento para poderlo poner aquí. Poner la clase acá. Y que entonces la clase la podamos ver aquí. Muy bien. Ok. Vamos a Jax. Ok, aquí estamos. Vamos a compartir el screen. Share screen. Safari. Yes. StreamYard. Safari. Vamos a ver. Ok. Permítame un momento. Estoy tratando de compartir la presentación acá. Y no me deja. Share screen. Share screen. No. Vamos a ver si es aquí. Ok. Anyway. Clase 9. Gánate el derecho a corregir. ¿Ok? Gánate el derecho a corregir. Esa es la clase que tenemos hoy. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Próximo, Sami, allá. El objetivo de la clase de hoy es aprender a valorar el poder de las palabras, ¿verdad? En la formación de los hijos. Elogiando y profetizando positivamente para guiarlos en el camino de Dios. ¿Ok? Para guiarlos en el camino de Dios. Así que una de las cualidades muy importantes en aquellos padres que quieren ganar el corazón de sus hijos para conducirlos a la presencia de Dios es aprender a halagarlos. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta que en la mayoría de las veces y la mayor parte del día, la comunicación con nuestros hijos es una comunicación de corrección. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? No hagas eso, siéntate ahí, cómete eso, frega esto, ¿por qué dejaste el cuarto así? Vete a bañar. Todo el tiempo, durante el día, no hiciste las asignaciones, ni hacer las asignaciones. Ya está, le vete a dormir, mañana hay clase. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte del día uno se pasa corrigiendo. Claro, y eso es parte de la paternidad, o sea, es parte de ser papá. La importancia de corregir, de crear estructura, porque un niño que no tiene estructura y corrección, pues obviamente es un desastre, ¿no? Así que es importante entender también que además de nosotros mantener una comunicación con nuestros hijos de corrección, hay que también ganar el corazón de ellos a través de los halagos. ¿Ok? Y esto es bien, bien importante. Vamos a ver el próximo slide por ahí, por favor. Y ahí usted va a empezar a llenar ya el primer blanco. ¿Cuántas veces tuvimos que corregir a nuestros hijos durante el día? En contraposición a las veces que los halagamos y los alabamos. ¿Ok?
¿Cuántas veces? Piense a ver. Hágase del pensamiento. ¿Cómo? ¿Como 7, 8 veces? Exacto. Se levantan, mira, desayunan. Ajá. Se levantan, desayunan. ¿Ah? Exacto. Se visten, avanza y sal del baño. Así que podemos corregir y regañar todas las veces que sea necesario, pero aún durante ese momento de corrección podemos adornar nuestras expresiones con alabanzas. Eso es importante. Estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Buen trabajo. Por ejemplo, siempre que usted le delegue a algún hijo en la casa alguna tarea, ¿verdad? Que nosotros siempre se le delegan tareas. A los míos saben que si yo y la mamá cocinamos, ellos son los que fregan. Eso no es negociable en mi casa. Así que eso es lo que hay. Cuando lo terminan de hacer, pues obviamente yo les doy las gracias. Gracias, hijo. Muy bien. Claro, yo superviso, lo elogio primero y si veo que no limpio bien un plato, pues entonces después corrijo. ¿Verdad? Sí, porque por ejemplo el mío chiquito no le gusta agarrar la esponja. Eso es como que él es piqui. Yo digo, pero ¿qué te pasa? O sea, él agarra la esponja y agarra el plato y empieza a hacer así. Yo digo, mano, pero ¿qué es esto? O sea, agarra esa esponja ahí y lava el plato. Y tienes el agua, tú sabes. Pero son cosas de muchacho, como uno dice, ¿no? Y es importante, obviamente, elogiarlo siempre, ¿verdad? En cuanto a eso. Ahora, hay un versículo clave que quiero que veamos próximo, Sammy, y es el Proverbios 18:21. Mira lo que dice Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Ok? Así que ese es el versículo clave que tenemos ahí que nos dice claramente que la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea que esto es bien importante entender que nosotros tenemos que medir las palabras que hablamos, que decimos. No solo con nuestros hijos, sino también con nuestras esposas y con la gente que nos rodea. Porque una vez usted suelta la palabra o lo que usted dice, usted no lo puede recoger para atrás. ¿Ok? Y obviamente cuando habla de la muerte y la vida están en poder de la lengua, está hablando de que con esta lengua, como dice Santiago también, ¿verdad? Podemos lastimar como podemos edificar. Y hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, cómo le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Que no sea que en vez de halagarlos y bendecirlos, estemos maldiciéndolos con lo que le decimos y marcándolos con nuestras palabras. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado con eso. Próximo slide, Sammy, dice que la importancia del halago. Vamos a ver entonces cuál es la importancia del halago. Próximo slide. Dice que los padres que desean conducir el corazón de sus hijos hacia Dios deben aprender a elogiar y afirmar a sus hijos. Muchas veces la comunicación diaria se enfoca más en la corrección que en el reconocimiento de sus virtudes. Volvemos otra vez. Los padres que desean conducir el corazón de sus hijos hacia Dios deben aprender a elogiar y afirmar a sus hijos. Muchas veces la comunicación diaria se enfoca en la corrección que en el reconocimiento de sus virtudes. Y eso es muy cierto. Piense cuántas veces usted reconoce las virtudes de su hijo o de su hija. Sin embargo, sí se acuerda de todas las veces que lo corrigió o la corrigió. ¿Okay? Hay veces que cuando uno, por ejemplo, ya pone en práctica lo que es elogiar y afirmar al hijo, la próxima vez que tú lo corrijas o tú le dices, mira, haz esto, va a ser más efectiva que la primera vez. Y va a ser mucho más efectiva que cuando tú no lo haces, cuando tú no lo elogias y eso. A veces lo hacen por salir del paso y de mala gana. Sí. Pero cuando tú creas no protocolo, sino la costumbre de
elogiarlo y afirmarlo, ya ellos sale de ellos, porque ya saben que tú lo estás apreciando lo que tú estás haciendo como padre para ellos. Claro, eso es bien importante. Próximo slide, Sammy. Aquí hay unas preguntas importantes que yo quiero que usted se conteste. ¿Cuántas veces al día elogias a las personas cercanas a ti, familiares, amigos, etcétera? ¿Qué impacto crees que tiene un elogio en su vida? Es más, mire, algo sencillo, sin hablar de los hijos. Los hombres que están aquí, ¿cuántas veces usted ha elogiado a su esposa por la comida que hizo? ¿Verdad? Y es muy cierto porque, por ejemplo, cuando mi esposa cocina, yo le digo, baby, te quedó riquísimo eso. Está muy bueno. Gracias, de verdad. ¿Ok? Y eso es importante. Eso es un elogio porque, por eso como tú dices ahí, ¿cuántas veces al día elogias a las personas más cercanas a ti? Familiares, amigos, ¿verdad? Hijos. Así que reflexiona sobre la última vez que halagaste a alguien sinceramente. Piensa en eso. Y una vez piensa en eso, ¿cómo reacciona esa persona? ¿Mm? Importante. Esposas que están aquí, ¿cuántas de ustedes le han dicho a su esposo cuando sale, que va a trabajar o que se prepara para ir a la iglesia? Y usted le dice, wow, papi, está bien elegante. ¿Ah? Eso es importante. Mi esposa dice que es que a mí me enseñó mi papá de pequeño, tú no sales de tu casa si no estás bien vestido y perfumado. A mí me enseñaron eso. Y yo tengo varios perfumes ahí. Yo vengo y mi esposa dice, mira, ahí va, a ver cuál va a escoger. Y yo vengo y hago así, tiro, porque me caiga encima. Y mis hijos cuando me ven salir dicen, a rayo, el olor llega acá. Y yo le dije, pues papi, pero no me van a decir que apesto. ¿Entiendes? Así que me van a conocer por el olor rapidito. Así que reflexione cuándo fue la última vez que usted sinceramente halagó a alguien y cómo esa persona reaccionó. Piensen en eso. Eso es un ejercicio que yo creo que debemos todos hacer. Próximo, Sammy, dice Efesios 4:29. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea, ¿verdad?, de buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ok? ¿Qué es una palabra corrompida? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Un mal consejo, una crítica. Ajá, un mal consejo, una crítica. Desprecio. Desprecio. ¿El qué? Destructiva. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Una palabra que puede hacer sentir mal a la otra persona de mala forma. Mire, aquí estoy buscando la palabra corrompida en ese texto. Es la palabra en griego sapros, S-A-P-R-O-S. ¿Ok? La palabra en griego sapros. Y mire lo que dice. Dice putrefacta. Wow. Corrupted, ¿verdad? Corrompida, que no sirve más para su uso. Y dice, by no longer fits for use. ¿Ok? Worn out. ¿Ok? De pobre calidad, poor quality. Unfit for use, o sea, no sirve para el uso. Worthless. ¿Ok?
¿ok? Sin valor. Eso es lo que significa corrompida. Todas esas definiciones, imagínense. Así que eso nos debe llevar a pensar las palabras que salgan de nuestra boca, ¿ok? Que deben ser obviamente palabras que edifiquen, ¿no? En ese aspecto de la importancia de halagar a nuestros hijos. Ahora, este próximo punto, el punto número 2, Sammy, cámbialo ya, es la importancia de que usted tiene que practicar profetizar sobre sus hijos. ¿Ok? La importancia de usted, obviamente, profetizar sobre sus hijos. Vamos a ver qué es eso. Próximo slide. Concepto dice, profetizar sobre los hijos significa afirmarles en un fruto, afirmarles un futuro en Dios, usando palabras que los bendigan y los dirijan, evitando maldiciones que puedan herir su identidad. Las palabras tienen el poder de dar vida y construir o de destruir el futuro de un niño. ¿Ok? Ahí yo puse unos ejemplos, que yo creo que usted los tiene ahí. Dice, ejemplo de una palabra, profecía negativa, es decirle, si sigues así terminarás mal. O si sigues así vas a terminar como un delincuente. O tú eres un loser, por eso es que eres así, eres como fulano de tal. Eso es sembrar obviamente miedo y sembrar desesperanza en el corazón de los niños, ¿verdad? Ahora, el ejemplo de una profecía, una palabra positiva, o obviamente una profecía sobre nuestros hijos, sería, eres una persona honesta y amable y sé que Dios tiene planes grandes para ti y por eso te hablo estas palabras, ¿verdad? Así que vamos a ver también, ahí en su hoja de trabajo, usted tiene unos textos bíblicos, un apoyo bíblico ahí, que es Proverbios 15:4. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Okay? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso es Proverbios 15:4. Y mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Ahora ahí yo le puse una aplicación obviamente práctica, ¿verdad? ¿Cuál es esa aplicación práctica? Pues proclamar palabras de bendición diariamente. Por ejemplo, Dios te ha creado con un propósito y me siento bendecido de ser tu padre, ¿verdad? Dios te ha creado con un propósito, me siento bendecido de ser tu padre. Una de las cosas que yo practico, ahora no, porque obviamente yo no llevo ahora a mis hijos a la escuela, ya están grandes. Mi esposa es la que lleva al chiquito porque estudia en la misma escuela que ella va. Pero cuando yo los llevaba, yo practicaba mucho de que antes de que se bajaran del carro, yo les ponía las manos y los bendecía. Y oraba sobre ellos. Y le decía, Padre, que tu sabiduría, tu gracia, tu favor y tu entendimiento sea sobre ellos. Líbralos de todo mal, guarda sus corazones. Y que sean luz y sal en medio de este lugar. En nombre de Jesús. Yo oraba diferente cada vez que de esto, pero yo los bendecía de esa manera. Y ya ellos sabían, antes de bajarse el carro, tenían que tener yo les daba esa bendición. ¿Ok? Esa es una manera de usted bendecir también a sus hijos, ¿no? Y de profetizar sobre sus hijos. Otra manera que usted debe practicar al hacerlo es cuando sus hijos cumplen años. Cuando sus hijos cumplen años, sea intencional y trate de escribir algo para él, unas palabras de bendición y unas palabras proféticas sobre su vida, ¿verdad? Que lo bendigan de manera especial, que lo marquen ese día, que sea intencional en eso.
no solamente cante Happy Birthday y coman bizcochitos o cupcakes, sino tome y oren, sino que tome la intencionalidad de orar por ellos y bendecirlos y afirmarlos y obviamente para que Dios los dirija y Dios los bendiga de manera especial. Así que ponga en práctica diariamente el proclamar palabras de bendición diariamente sobre sus hijos, ¿ok? Eso es bien importante. Dígame. Una pregunta, en el caso de que, por ejemplo, yo fuese a corregir a uno de mis hijos y yo le estaría diciendo, por ejemplo, robó algo. Digo, tú no eres un ladrón, tú no eres esa persona, ¿por qué tú haces esto? Yo lo estoy corrigiendo, afirmando lo que no es. Claro. Estaría hablando de un halago y profetización o simplemente... Bueno, eso es corrección y estás corrigiendo el corazón ahí porque le estás hablando directamente al corazón, diciendo, corrigiendo la acción. Si robó, obviamente te estoy corrigiendo porque tú no eres un ladrón y quiero obviamente corregir tu corazón para que se enderece. Pero estoy afirmando lo que no es. Estás afirmando lo que no es y ahí en ese mismo momento tú puedes afirmar eso, lo que no es. Tú no eres esto porque tú, por ejemplo, puedes decirle, tú eres un joven que Dios ha separado desde el vientre de tu mamá para que le sirvas y esto no te define. Por lo tanto, hay que corregirte por esto. No lo dejo solamente en eso. Exacto. Claro. Acuérdense siempre que hay que corregir el corazón. Eso es clave en todo momento. Entonces, hay que practicar profetizar sobre nuestros hijos. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Tú lo has hecho? Sí, un montón de veces. De hecho, ¿Tú lo has hecho? Sí, todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, a Luis le gusta lo que es baloncesto y eso, y lo que usted dijo del cumpleaños, pues lo hemos hecho de que le hemos mandado a hacer un versículo bíblico y un mensaje en una bola de baloncesto. Ajá. Y se lo enmarcamos en la pared, o le hemos mandado a hacer cuadros con un mensaje de nosotros, y lo tiene en su cuarto, con el fin de lo que le gusta que es el baloncesto, pero siendo intencional en llevarle el mensaje para que todos los días lo vea en la pared. Y eso, y hemos ido aplicándolo. Lo mismo que a él le gusta, pero para que le llegue y él se detenga a verlo todos los días. Muy bien, dígame. Estábamos pasando por el proceso con Mía, yo le compré una sábana que decía, tú eres elegida, tú eres marcada, tú eres bendecida, tú eres amada. Y siempre se la leía y de hecho todavía se arropa con esa sábana. Para que tú veas. Y tiene la carita de ella, como una muñequita que se parece a ella en el medio, y todos los versos bíblicos. Okay. Y yo la arropo como eso. Qué bien, qué chévere. Muy bien, excelente. Próximo slide. Ayuda a neutralizar sus complejos. ¿Ok? Y esto es clave porque hay cierta edad que los muchachos llegan a cierta edad y empiezan a coger unos complejos de unas cosas, ¿verdad? Y hay que empezar a neutralizar esos complejos. ¿Cuál es el concepto aquí? Próximo slide es que durante su desarrollo los hijos pasan por etapas de inseguridades o complejos, ¿verdad? Los padres pueden ayudarles a afirmar una identidad equilibrada, ni de inferioridad obviamente, ni de orgullo, mostrando cómo los complejos pueden afectar su autoestima y motivándolos a ver su valor en Cristo, en Dios. ¿Ok? Así que ahí las dos palabras a llenar en blanco son inseguridades y complejos. Todos los niños pasan por eso, niños y niñas, inseguridades y complejos. Y nosotros tenemos que aprender a neutralizar eso, a saber cuándo está pasando eso y neutralizarlo, ¿verdad? Obviamente ayudándoles en su identidad a que tengan una identidad equilibrada. Como dice ahí, equilibrada, o sea, no de inferioridad, pero tampoco de que se crea mayor que todo el mundo. La última Coca-Cola del desierto, ¿tú me entiendes? Tenemos que también enseñarle eso, porque tan problema de complejo inferior y de inseguridad es tener un alto concepto de ti mismo como tener un bajo concepto de ti mismo. ¿Okay? Sí, ambas cosas no son buenas que digamos. Hay un versículo
de apoyo ahí en el Salmo 139, en su hoja de trabajo, verso 14, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, un ejemplo bíblico que también les puse ahí. El ejemplo bíblico es que, de hecho, y es uno de los blancos también a llenar ahí, Sammy, próximo, Sammy. Dice que Jesús ministraba a las personas en su identidad, restaurándolos a quienes realmente eran, como lo hizo con Zaqueo, llamándole hijo de Abraham y recordándole su valor, ¿verdad? Eso, Jesús siempre hacía eso, ¿verdad? Cuando hablaba con la gente, él ministraba su identidad fuertemente. Lo hizo con la mujer del pozo, ¿verdad? Lo hizo también con la mujer hallada en el acto de adulterio. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, ¿verdad? Y cuando le cambió el nombre a Simón por Pedro, ¿verdad? Todo eso lo vemos ahí ejemplificado en la Biblia, y Jesús ministraba a las personas en su identidad. Y créame, mi hermano, que hay una crisis, si hay un tiempo donde hay una crisis de identidad, en este tiempo es ahora. Una crisis de identidad entre los jóvenes, pero impresionante. Es una cosa mortal. Yo creo que la semana pasada hablé en mi programa de un papa en Inglaterra que ayudó a su hijo pequeñito de 5 o 6 años a transicionar, a ser trans. Yo digo, pues el nene no tiene culpa de eso, ahí el enfermo mental es el padre. Y la madre también, que no hace nada, que también lo afirma. ¿Ok? Yo veía ese video y decía, qué daño tan atroz le están haciendo a ese muchachito. Ese era el muchachito que estaba haciendo el drag queen también, ¿verdad? Era. Sí. Como él le decía que ¿verdad que yo no te obligo? Sí, ¿verdad que yo no te obligo? Hay un Y la video. cara del papá. Sí. La cara. El papá lo graba y tiene qué sé yo cuántos millones de seguidores en TikTok. Y le pagan un montón de dinero por esa cantidad de seguidores en TikTok. O sea que también yo considero eso como una explotación, porque eso no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre. Eso. Lamentablemente esa crisis de identidad, mire, los depredadores y como yo le llamo los agentes de Satanás se aprovechan de eso para destruirle la vida a los adolescentes y a los niños. ¿Ok? Toda esta agenda que usted ha visto de hormonización de los niños, de trans de niños, todo ese tipo de cosas, todo ese cáncer que de momento explotó, eso ha sido impulsado por gente que han impulsado eso. Maestros, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Ok? Pero gracias a Dios que hoy ya quien dirigía ese departamento en Estados Unidos se quedó sin trabajo. El caballero que se hace pasar por mujer que dirige ese departamento de salud donde ha creado toda esta cuestión de la hormonización de los muchachos, pues lamentablemente debe estar recogiendo sus cositas y haciendo su caja para que se largue de allí, porque bastante daño que hizo en estos 4 años en las escuelas públicas y en todo lugar donde metían esa basura. Así que sigamos orando por eso. Aplicación práctica, próximo, tenemos una aplicación práctica de ahí, es que hablarle sobre su valor en Cristo y compartir experiencias personales de superación de inseguridades, ¿ok? Importante que usted le diga a sus hijos cuántos ellos valen para Jesús, ¿ok? Cuántos ellos valen para Jesús, son valiosos para Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo los está bombardeando con un montón de cosas. En las escuelas, en todos lados los están bombardeando con un montón de cosas que los llevan a qué? A ellos no
a que su identidad en ciertas ocasiones se quiebre o se dañe, su estima se destruya, ¿no? Así que es importante hablarle de su valor en Cristo y compartir con ellos experiencias de superación de inseguridades y todo ese tipo de cosas. Lo próximo es enseñarle a ver sus talentos y limitaciones como regalos de Dios, evitando comparaciones con otros. Mire, nunca haga una comparación de sus hijos. Si tú fueras como tu hermano, nunca haga eso. Sí, por favor, nunca haga eso porque lo está marcando, porque es que los hermanos no son iguales, aunque sean gemelos, no son iguales. Todos son diferentes, todos tienen sus personalidades, todos tienen su talento, sus limitaciones. Y usted tiene que aprender a lidiar con eso y a bregar con eso. Por ejemplo, el pelirrojo mío es arriesgado. Cuando íbamos a los parques, él le gustaba montarse en cuanta montaña rusa de esa loca que había. Él, ahí yo voy. Y yo no, yo me quedaba acá con los paquetes. Y el chiquito, Sadiel, yo le decía, ¿te vas a montar con tu hermano, papi? Y me decía, no, déjame analizar y leer las instrucciones que dicen aquí. Y él primero leía las instrucciones, analizaba, lo pensaba, oraba y después decía si iba o decía, no, yo me quedo contigo aquí, papi, no voy para allá. ¿Entiendes? Son diferentes, son completamente diferentes. No tienen la misma personalidad, no piensan a veces en lo mismo. Y es importante que usted pueda entender eso y enseñarle a ver los talentos. Cada uno de nuestros hijos tienen talentos diferentes. Y a veces tienen talentos que ellos mismos no saben que los tienen. Y es importante que usted aprenda a señalar, pero es que tú eres talentoso en esto, que ¿cómo no sabes hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo descubrí en estos días que mi hijo es talentoso, el chiquito, con la cámara. ¿Cómo yo lo descubrí? Porque él es parte en la escuela, él es parte de un grupo que le llaman el grupo del journal. Sí, ajá. ¿Cómo es? Del anuario. Exacto, del anuario de la escuela. Y entonces yo lo vi un día con una cámara y dije, ¿tú sabes bregar con esa cámara? Me dice, sí, papi, yo sé bregar con esa cámara. Y yo le digo, pues yo tengo una cámara en la oficina que yo te teniendo problemas, tú me la puedes chequear. Y él la vio rápido y dijo, es que eso es una cámara G, no es una cámara R. Y a mí me deja igual porque yo no sé qué me está hablando. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Cuál es la diferencia de la G y la R? Bueno, que la R es esto y la R7 es tal cosa y tal. Y yo dije, ok. Y tú sabes editar las fotos. Sí, yo uso tal programa, uso esto, aquello, tal. Y yo dije, bueno, mijo, pues tú tienes ese talento, tú vas a ayudar a tu papá a hacer los memes y las cosas para las redes sociales ahora, de mi programa. Así que prepárate. Y él, really, bad daddy, really? Yo, yes, that's what you're gonna do. Okay, we're gonna do it, me dice. Sí, y es un talento que yo sabía que él estaba cogiendo esa clase, pero yo no sabía en realidad que él manejaba todo eso porque yo nunca lo había visto con una cámara hasta los otros días. Y era porque como siempre que el que iba con la cámara era otro nene porque él estaba jugando en el equipo y le sacaban foto a él o a otro. Y después cuando lo vi en otro momento, en otro juego que él no jugó, pues él estaba con la cámara. Y fue que yo le pregunté. Yo dije, oye, ¿tú sabes bregar con esa cámara? Sí, y ahí me explicó. O sea, que son talentos que tienen, que uno tiene que aprender a bregar con eso, ¿no? Por ejemplo, ahora yo aprovecho mucho con el pelirrojo mío. Él se levanta temprano, ahora se está levantando temprano y se viene conmigo para acá, para el programa. Y cuando yo termino el programa, yo me voy con él aquí abajo y vamos al gimnasio aquí de Crunch, ¿qué se llama? Está ahí. Me suscribí ahí y vamos ahí. Y entonces hacemos workout juntos y eso es un tiempo que yo aprovecho para pasarlo con él, para que hablemos, ¿verdad? Y pasemos ese tiempo ahí juntos. Y yo también lo cojo y I push him en eso de las pesas y todo ese tipo de cosas. Y él se sale por el techo conmigo porque yo le digo, mira, eso que tú eres más joven que yo. Mira, yo levanto más peso que tú. Y ahí me pasa. De hecho, en estos días, ayer, fuimos y estuvo con nosotros Gabriel.
Y yo dije, yo lo invité para que fuera. Lo peor que hice fue invitarlo. Para aquellos que no conocen a Gabriel, Gabriel fue fisiculturista, profesional, de alto calibre, ¿ok? Él tenía sponsors y todo ese tipo de cosas. Pues obviamente cuando yo llego allí, yo lo llevo porque Abdel tiene un hombro malo y yo le dije, mira, tú no puedes hacer ciertas cosas y él sabe, él te puede explicar cómo hacerlo para que no te lastimes, ¿verdad? Entonces pues ahí Gabriel le explicó, no, pues si tienes el hombro malo no podemos hacer nada vamos a hacer pierna, vamos a hacer la espalda, no vas a hacer eso, pero le dio unos ejercicios con poco peso para ayudar a fortalecer el hombro. Y allí hicimos. Entonces después él bregó conmigo, con lo que estábamos haciendo de tríceps y bíceps, todo ese tipo, y empezó a armar un ejercicio ahí, y yo le digo, ¿con cuánto peso le doy? Me dice, pues, dele con 40, pastor Averil. Yo empecé con 40, yo, ¿puede con 50? Vamos con 50. Pero él estaba working out conmigo a la misma vez, él estaba haciendo lo suyo. Cuando yo veo que él coge aquel dumbbell de 70 libras, que era como el brazo de él de grande, y él empieza, ¡guau! Yo dije, yo me voy de aquí. ¿Qué yo hago aquí? Esto es humillante. Y yo con unos de 35. Y yo, ay, dice que esto. Y yo, brother, pero tú levántame eso. Ay, ya estoy acostumbrado. Y él me dice, pastor, no es el peso, es la técnica. Mire que eso. Me dice, no es el peso, es la técnica. Como usted haga la técnica, usted puede levantar el peso. Pero si usted hace mal la técnica, usted se va a lastimar y no va a poder levantar el peso. Es la técnica. Y ahí yo aprendí con él la técnica, cómo se hace. Para hacer, no, la 70 todavía no llego ahí. Todavía no estoy en esa. Todavía no estoy. Y después para completar, los que estaban al lado mío, que eran tipos así fuertes, vieron así para el lado y le dicen, oh, Gabriel, how you doing, man? Y él viene y dice, this is my pastor. Y yo le digo, ¿quiénes son ellos? Me dice, ellos competían conmigo. Cuando yo hacía fisiculturismo, ellos competían también. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, yo me conoce, yo competía. Y viene el tipo para acá y me dice, you in good hands, this guy is good. Y se va. Y luego viene para acá y me dice, he used to lift up 400 pounds in legs. ¿Ok? Y yo, what? 400 pounds? Y yo, oh my God. Y él se ponía la cabecita así, le daba vergüenza. Porque él es bien humilde. Pero el que sabe, sabe, ¿verdad? Y él me explicaba, esta técnica se hace así, esto se hace así, y él utilizaba mucho esa estrategia de descubrir el talento con Abdel, porque él decía, wow, tú eres talentoso para tal cosa, en esto del ejercicio, pero tienes que aprender a hacerlo de esta manera, y si lo haces de esta manera, pues baja de esto, ¿no? Para que no te lastimes y todo ese tipo de cosas. Así que ya lo convertí en mi trainer oficial, va a estar conmigo entrenando, o mejor dicho, yo voy a estar con él entrenando, no él conmigo, porque yo no voy a hacer nada ahí. Pero aprendí muchísimo con él y me di cuenta que todas las veces de mi vida que fui al gimnasio a hacer cosas, lo hice todo mal. En esa hora y media que estuve con él. Así que aprendí algo. Muy bien, esa es la aplicación práctica. Próximo, Sami. Número 4, la ley del camaleón. Modela las expectativas en tus hijos. ¿Ok? Modela las expectativas en tus hijos. Vamos al próximo ahí. El próximo concepto dice que los hijos tienden a ajustarse a las expectativas de sus padres, que sus padres tienen de ellos, ya sean positivas o negativas. Los padres deben cuidar que sus palabras fomenten crecimiento, no presión dañina. ¿Ok? Los hijos tienden a ajustarse a las expectativas que sus padres tienen de ellos, ya sean positivas o negativas. ¿Quién me puede explicar qué es eso? Bueno, eso, una vez yo tomé una charla que estaba dando Tito Porra y él explicó que él le dio una consejería a un grupo de hombres y que siempre estaban como que frustrados y que nunca conseguían sus metas. Y es que ellos arrastraban desde niños buscando lo que era la aprobación de papá todo el tiempo. Entonces ya desde grande eso les repercutía porque todavía a esa edad de adultos ellos seguían buscando la aprobación que papá nunca le dio
y que ellos se mantenían buscando como que para que el papá estuviera feliz con lo que muchos de ellos estaban muertos y ellos pensaban, mi papá estuviera todo contento con esto que yo estoy haciendo, porque nunca le dieron esa aprobación y siempre estaban buscando lo que era la aprobación de papá. Y yo entiendo que Sí. eso más o menos. De hecho, si usted no ha visto hablando de esa línea que tú estás diciendo, ya que tocas ese punto de la aprobación de papá, eh, hablando de ese punto, no sé si usted ha visto el documental que hay en Netflix de Vince McMahon, el fundador de WWE. ¿Okay? Es interesante porque ahora que tú traes eso, en la entrevista, a él le preguntan, porque el papá de él era promotor de lucha libre. Era un promotor bien conocido, tenía un territorio, eso funciona por territorios, ¿verdad? Y era el promotor de lucha. Pero él dice que él sabía que su papá trabajaba en eso, pero casi nunca lo veía porque su papá estaba en esa cosa, ¿no? Viajando y en todo ese tipo de cosas. Y siempre que el papá venía, él trataba de conectar con su papá, pero que el papá no hablaba de otra cosa que no fuera business en la casa. Era todo el tiempo el negocio, el negocio, el negocio de la lucha libre, el negocio, el negocio, el negocio. Entonces él dice que como él, de lo único que el papá hablaba era del business, pues él empezó a aprender del business porque él necesitaba esa necesidad de conectar con su papá y hablaba del business. Hasta que el papá un día se lo lleva al negocio con él, de la lucha libre, y él empieza a ver todo, ¿verdad? Él empieza a ver la cuestión de los luchadores, cómo es las cosas behind the scenes, todo lo que se corre, de la boletería, todo. Empezó a ver cómo se corre todo y empezó a aprender el negocio. Empezó a aprenderlo desde cero. Aprendió completo. Empezó a trabajar con el papá, empezó vendiendo taquillas, luego lo pusieron tocando la campana, luego lo pusieron de narrador, luego lo pusieron a entrevistar a los luchadores, diferentes cosas le hacía. Pero el papá nunca le decía, lo que hiciste está bien. Siempre el papá le decía, yo lo hubiese hecho mejor que tú. Todo el tiempo. Y entonces él se fijaba, eso ahora que tú dices eso, él se fijaba en la mente, era I'm gonna beat my dad. I want to be better than him. Way better, decía él. Al grado de que cuando él ya conocía bien el negocio, él le dice al papá, te voy a comprar la compañía. Y el papá le dice, ¿qué? ¿Me vas a comprar tú la compañía? Sí, este es el deal que te voy a hacer. Te voy a pagar de tal manera y te voy a comprar la empresa. Y el papá le dice, tú no vas a tener éxito en esto, tú vas a fracasar. Si yo te vendo esto, tú vas a fracasar, tú no sabes nada de esto. Pero el del papá termina vendiéndose. Y él, por probarle al papá de que él sabía más que él, ¿verdad? Él empezó a hacer cosas bien innovadoras y locas que nadie hacía dentro del business de la lucha libre. ¿Ves? Y de ahí es que empieza, como se conocía antes la compañera, WWF empieza a crecer. Cuando él la agarra, empieza a crecer, ¿verdad? Y empieza a acaparar más territorio, y empieza a crecer, empieza a acaparar más territorio. Y entonces él se dio cuenta, mire lo que es la mente de negocio. Él se dio cuenta y dijo, espérate, esto le gusta a la gente porque esto es un entertainment business. Él dice, esto no es lucha libre, esto es un negocio de entretenimiento. Si yo logro entrar a la televisión, más gente me va a ver, más gente va a ver el entertainment, más gente va a venir y más gente va a comprar el ticket. Pues así empezó y hizo un acuerdo con una network. Cuando ese era para el tiempo que empezó el cable TV. Y creo que fue TNT o no me acuerdo qué compañía fue. Y por ahí empezó a crecer, hasta que obviamente le cambia el nombre de WWF a WWE. Y no es casi hasta... Bueno, él dice en esa entrevista, él dice, mi papá murió y mi papá nunca me dijo that I did okay, that I did good. Y si el papá supiese que él llevó eso a una empresa multibillonaria mundial, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasó? Eso trajo consecuencias.
Porque ¿de qué le hablaba el papá de él cuando era chiquito? De business nada más, ¿verdad? Pues este caballero, Vince McMahon, que ahora ya no es dueño de la empresa, él la vendió. Una serie de locuras que pasaron, escándalos. Él era un workaholic. Él no hacía otra cosa que trabajar, y cuando se iba de vacaciones, cogía 2 días, 3 días de vacaciones y estaba en el teléfono y creando, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, o sea que no. Y sus hijos, que están en el negocio ahora también, en esa entrevista dijeron, es que mi papá está repitiendo la historia de mi abuelo, porque él es igual con nosotros. ¿Ves? Entonces, un workaholic que vive para eso, o sea, trabaja 24/7. Él todo el tiempo está pensando en qué vamos a hacer, a quién vamos a invitar y cuál es el big show que vamos a hacer y todo tipo de cosas. Y cómo vamos a ganar estos millones aquí, estos acá y ese tipo de cosas. O sea, él vive para eso porque eso fue lo que el papá le inyectó. Por eso cuando aquí dice que los hijos tienden a ajustarse a las expectativas que sus padres tienen de ellos, ya sean positivas o negativas, ese es un ejemplo. ¿Es malo ser el tipo de businessman que es él? No. El problema es que la motivación por la que él lo está haciendo es la equivocada. O por la que la hizo durante todo este tiempo. ¿Verdad? Porque ya no, ya se retiró del negocio. Los padres deben cuidar que sus palabras fomenten el crecimiento y no la presión dañina. ¿Okay? Eso es bien importante ahí. Vamos a ver aquí el próximo versículo de apoyo. Sammy, coge el mouse y vete arriba donde dice slideshow y hunde donde dice slideshow para que se abra completo. Vete ahí arriba con el mouse. Ahí, dale ahí. Slideshow. No, está a tu derecha, vete a tu derecha arriba. Derecha arriba, slideshow, no, al lado de ese, al lado, lo pasaste, ese mismo, ahí está, ya, lo tienes. Súper. Proverbios 22:6, mire lo que dice, instruye al niño ¿dónde? Y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasa? No se apartará de él. ¿Okay? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Okay? Aquí hay en la hoja yo le puse ahí una aplicación práctica y es reconocer los esfuerzos y logros de los hijos en privado sin exponerlos a la presión de la aprobación pública. ¿Ok? Crear un ambiente de alabanza sincera en el hogar, recordando que el halago es más efectivo en privado que en público. ¿Por qué? Porque hay padres que halagan a sus hijos solamente en público. Para ellos. Estoy orgulloso de mi hijo. Lo dicen delante de la gente. Pero en privado jamás halagan a sus hijos. Porque su hijo o lo halagan porque en público pues tuvo tremendo desempeño en el deporte que estaba o en cualquier cosa. Pero en privado es que vale el halago, no en público. Es en privado. ¿Ok? Muy bien. Número 5, próximo. Aprovecha los momentos especiales para profetizar sobre ellos. Vamos al próximo, que es el concepto que tenemos ahí. Dios da a los padres una autoridad espiritual única para bendecir y profetizar sobre sus hijos. Esta autoridad es dada tanto al padre como a la madre, quienes pueden hablar vida y propósito en los momentos claves de la vida de sus hijos. Mire, papá y mamá que están aquí, ustedes no saben la autoridad espiritual que usted tiene cuando usted ora por sus hijos, cuando usted bendice a sus hijos y profetiza sobre sus hijos. ¿Ok? Esta autoridad que se nos da tanto a papá como a mamá es algo poderoso, poderoso. Y tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Ok? Y a sacar provecho de eso. ¿Ok? Hay un versículo que yo le puse ahí de Génesis 3:15, que es la promesa dada a la mujer sobre la descendencia y su poder espiritual sobre el enemigo, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, vamos el próximo a pasar un ejemplo práctico. Usted lo tiene ahí. Y es que proclamar en voz alta bendiciones sobre los hijos, tales como eres valiente y Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Verdad? Es un ejemplo práctico. Y también sé que tienes el corazón de un líder, que serás de bendición para otros. ¿Okay? Muchas veces hay que recordarle eso a nuestros hijos. Tú tienes corazón de líder, tú eres líder. ¿Verdad? Porque muchas veces ellos están envueltos en su mundo y en su cosa y pasan desapercibidos esas cosas. Usted tiene que estar observando eso con detenimiento. Ahí en su hoja yo le puse una conclusión y aplicación final. Reflexión personal para los padres. Examina tu comunicación diaria con tus hijos y haz un compromiso de incluir halagos sinceros y profecías positivas en su vida. Y el ejercicio semanal, que lo tiene ahí en tu hoja, es: lleva un registro de las palabras de afirmación y corrección que le das a tus hijos, buscando un balance que incluya más elogios. Y también ora por tus hijos en momentos especiales, declarando que Dios guiará sus vidas hacia los planes y propósitos que Él tiene para ellos. Como les dije, uno de esos momentos especiales, ¿cuándo es? Su cumpleaños, graduación, algún logro que tuvo, académico o deportivo, ¿verdad? Aprovecha esos momentos. Plan ahead, como decimos, ¿verdad? Y hazlo. Bendícelos. Siempre, cuando hacemos todas estas cosas que yo le acabo de explicar, nos ganamos el derecho a corregir. Porque ellos empiezan a ver nuestro corazón y empiezan ellos a abrir su corazón hacia nosotros. Eso es bien importante. Si hay un problema y una crisis que hoy están viviendo muchos hogares, es que sus hijos están en su casa, pero no han abierto su corazón a sus padres. Y viven totalmente desconectados de sus hijos y los hijos de sus padres. Y por eso es que después ocurren cosas y decimos, wow, pero ¿cómo es posible? Estaba bajo mi mismo techo, que estaba haciendo todo esto. Importante. El trabajo de papá y mamá es un trabajo de 24/7. ¿Ok? 24/7. Aun cuando tus hijos ya son grandes y están casados, uno también mira, echa el ojo y ora, sigue orando, ¿verdad? Y sigue bendiciendo. Esta mañana mi hijo me llamó, el mayor mío, tempranito. Estuvimos hablando un rato. Y yo le dije, ¿ya vas de camino al trabajo? Y dijo, sí, papi, voy camino al trabajo. ¿Y desayunaste? Sí, desayuné. ¿Y cómo te va el día? ¿Qué esperas tener el día? Pues hoy tengo esto, aquello, tengo que entregar 5,000 y pico de cartas o qué sé yo, cosas así. Él es cartero. Y yo le digo, ok, ¿y cómo te sientes hoy? ¿Cómo la has pasado? Yo le hago esas preguntas y él ha ido abriendo su corazón conmigo, ¿verdad? Y me dice, me pide consejos. Entonces, también usted tiene que aprender a dar consejos de gratis, lo que se llama consejos de gratis. Son consejitos de gratis que uno le da de prevención, ¿verdad? Uno le da a ellos para que ellos los cojan y vayan bregando con eso, ¿no? Así que, como les dije, esta clase no es una clase larga, es más o menos simple, pero no tan simple porque es profunda en el sentido de que tenemos que empezar a estar pendientes de las palabras que le hablamos a nuestros hijos. Valioso, muy valioso. ¿Ok? Te bendígalos siempre. Obviamente hay que corregirlos. Cuando hay que corregirlos, hay que corregirlos. Eso no hay problema, ¿verdad? Pero las palabras tienen mucho poder, créame. Lo que dice la Biblia, la palabra tiene mucho poder. Yo recuerdo cuando yo escuché por primera vez el testimonio de Nicky Cruz, que él compartía que su mamá, que era espiritista, lo trataba a él como una basura. Siempre le decía, tú no sirves, yo te parí a ti, pero yo no te quería tener, te quise abortar y nunca te pude abortar,
Tú eres un parásito de personas. ¿Y cómo terminó Ricky Cruz? Siendo un líder de ganga en Nueva York, de los más grandes y peligrosos. Gracias a Dios que, ¿verdad?, se encontró con la cruz en el camino, ¿verdad? Pero nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Tienen mucho poder. Hay que saberlas utilizar para bendecirlos. Yo recuerdo, con esto termino, una hermana de una iglesia que yo asistía, que su hijo estaba en drogas y siempre orábamos por él. Pero siempre que tú te acercabas a ella y le decías, ¿y cómo está fulanito? Dice, está muy bien, santo, justo y apartado del mal. Y yo sabía, yo decía, pero si yo lo vi en la calle, tú sabes. Y ella, y yo, ¿y cómo está fulano? Él está muy bien, seguimos orando porque él es santo, justo y apartado del mal. Todo el tiempo, todo el tiempo. 3 años después, ese muchacho le entregó su vida a Cristo. 3 años después. Así que no subestime el poder de la palabra de Dios. ¿Ok? No lo subestime. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? Si no hay dudas ni preguntas, pues entonces